dando gracias a Dios porque sabemos que Él está aquí en medio nuestro, amén. Sabemos que Él se goza cuando nosotros le alabamos, le adoramos, y es algo maravilloso realmente poder estar en Él y saber que lo que hacemos como iglesia a Él le agrada. Y asimismo en esta mañana hemos compartido la Santa Cena, y como iglesia eso hace referencia a que ¿qué hacemos cuando compartimos la Santa Cena? Estamos anhelando su venida. Él vuelve pronto y estamos listos esperando que Él venga. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de un tema que sé que nos toca y tiene que ver con cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. Hoy la vemos llena, hay muy pocas sillas libres, pero todavía tenemos espacio, y allí para este lado tenemos más espacio, y es importante, ¿no?, saber que el Señor nos ha provisto de esto. ¿Para qué? No para lucirlo, sino para trabajar para Él, para llenarle, para saber que un día, como dice nuestro hermano Mario, vamos a ver este lugar lleno, no va a haber espacio libre, vamos a tener varios servicios y vamos a estar trabajando todos unánimes, y anhelar ese momento, porque ese es el propósito. No es solamente tener una iglesia bonita, sino que muchos vengan y conozcan de ese Dios, de ese Jesús. ¿Cómo le fue esta semana? Muy bien. Bueno, a mí también. Pero no venimos a hablar de nosotros. El día jueves, en esta ciudad, hubo una gran dificultad. No sé si usted la vivió a eso de las 6 de la tarde o antes, donde era como peligroso salir, y algunos que estábamos en nuestros trabajos no sabíamos cómo íbamos a llegar a nuestras casas, y no parecía que fuera una ciudad como la que nosotros conocemos, pacífica, porque se levantó una revuelta y hubo destrucción, y usted veía eso y decía, y allá en Egipto están pasando, y en Siria muchas cosas, y nosotros aquí, ¿qué nos interesa lo que allá les ocurra a ellos? Pero estábamos muy cerca de vivir. Y esto tiene que ver con algo que vamos a tocar hoy en la enseñanza, y es con el temor. El título de la reflexión en esta mañana es ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Y tenemos que mirar, no sé si usted alguna vez ha sentido temor. Yo sí. De pronto cuando le han robado, o cuando ha temblado, o por alguna situación, alguna noticia ha llegado a usted y le ha hecho dudar. ¿Y cómo se siente? ¿Asustado? Como que ansioso, no sabe qué hacer, y por un momento como que no tiene el control. Vamos a hablar de dos hombres, Pedro y Juan, en Hechos capítulo 4 y capítulo 5. Dice que en ese tiempo, por ese momento, pues estaban los discípulos haciendo la obra. ¿Cuál era la obra? La obra que habían estado con su maestro, con Jesús, los cuales habían sido capacitados por 3 años, y ellos tenían que llevar allí la palabra. El Espíritu Santo allí había sido manifestado, ellos lo habían recibido, tenían el poder allí con ellos, ¿sí? Y estaban llevando la palabra. Y vamos al capítulo 4 de Hechos, en el versículo número 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice?, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Como 5,000. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor sabiduría para que Él hable a nuestra vida y nos permita que esta palabra pueda llegar. Padre Celestial, gracias
por la alabanza. Gracias por la enseñanza en esta mañana de tu palabra. Gracias por esta iglesia y por cada hermano, amigo, joven, niño, adulto, Señor, que nos acompaña en esta mañana. Sabemos, Señor, que tu voluntad, Señor, es que te reconozcamos, que te adoremos, que te alabemos. Pero también es, Señor, que llevemos tu palabra. No es suficiente, Señor, tener un lugar. Hay que llenarlo. Hay que compartir, hay que crecer, hay que avanzar. Señor, aquí vemos a dos discípulos, Pedro y Juan, Señor, que a pesar, Señor, de que estaban en persecución, en dificultad, Señor, hicieron la obra que tú les encomendaste. Ayúdanos que como iglesia, Señor, cada uno nos concienticemos, Señor, que hay necesidad, que hay personas que no te conocen y que necesitan, Señor, de ti, como nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, en esta mañana tener libertad para hablar, para leer tu palabra, para congregarnos. Permítenos, Señor, que podamos, Señor, entender lo que tú tienes para con nosotros en este día. En Cristo Jesús te alabamos, Señor. La gloria, la honra y el poder sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, entonces estábamos hablando del temor. Y dice que allí ellos se encontraron con estos saduceos. Y estos saduceos no creían en la resurrección. Y allí dice que le echaron manos y lo pusieron en la cárcel. ¿Qué es lo que vemos en ese momento, en ese tiempo con ellos, con Juan y con Pedro? Ellos sufrían la persecución. ¿Y qué es la persecución? Pues ellos no tenían libertad como nosotros, sino que estaban siendo, como su nombre lo dice, perseguidos por llevar el evangelio y los enviaron a la cárcel. Y allí, pues ellos, ¿cómo se sentirían? Como tristes, ¿cierto? Como presionados. Sin embargo, ellos dice que ellos hablaron la palabra y ¿qué sucedió? Dice que hubo una conversión allí de personas como de 5,000. ¿Y esto dónde sucedió? En Jerusalén, dice allí. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los saduceos, de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, porque hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y de entrada, él estaba allí colocando en victoria, en el nombre de quien estaban haciendo las cosas, de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y hoy en día como iglesia, ¿lo hemos olvidado? ¿Qué hemos olvidado? Que necesitamos seguir llevando el evangelio. Pero si hablamos de temores, ¿qué es lo que muchas veces vemos en nuestras iglesias o en la iglesia en general, dentro y fuera de ella? Que hay oposición o no. Dice que allí unos saduceos, unos hombres se pusieron, ¿sí?, a lo que iban a hacer los discípulos y los llevaron a la cárcel. Entonces con esto ya la obra no se iba a hacer. Pero la oposición es dentro o fuera, de las dos formas, ¿cierto? Dentro de la iglesia vemos oposición y fuera de la iglesia también vemos oposición. Y cuando vemos que hay un enemigo común que está buscando, ¿sí?, que en la iglesia haya problemas, orgullo, mentira, engaño, todas estas cosas que son pecado, ¿él qué quiere hacer? Oponerse a la obra. Y vamos al capítulo 5, pero antes de eso, vaya un momento al versículo 13 del capítulo 4. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús.
¿Qué le sucedía a estos hombres? No eran los mejores, ¿cierto? Capacitados del vulgo, o sea, del pueblo así, sin mayor capacitación. ¿Pero qué le reconocían? Que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Bueno, ¿no? Que le reconozcan a uno, que sepan exactamente con quién anda uno. Vamos al capítulo número 5, capítulo 5, versículo 1. Allí nos habla de un caso, de una pareja. ¿Quiénes eran? Ananías y Zafira. Usted conoce la historia, no la vamos a leer, pero dice que a ellos les ocurrió algo drástico. ¿Y qué fue lo que sucedió? Después de que ellos habían prometido que iban a dar algo, ¿sí? Ellos decidieron engañar. Y allí, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando hablamos de ese temor y en la iglesia nosotros tenemos temor a veces de hablar, pero cuando vemos que hay esta clase de temor, ¿qué es ese temor que encontramos? Piense por un momento cuando Dios toma parte en nuestra vida. Estamos en una vida común y corriente, normal, pero el Señor toma una decisión, decide quitarle la vida a uno de nuestros seres queridos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Seguimos siendo las mismas personas, iguales, con la misma fe? No, ahí tenemos que cambiar, ahí tenemos que poner en las manos del Señor nuestra vida y decir, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Por qué vino ese gran temor? ¿Qué habían visto ellos? Que al poco tiempo dice que Pedro se levantó y les habló y les dijo que habían mentido. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? ¿Haber tomado el dinero? ¿O haber sido hipócritas? ¿Sí? De haber hecho algo, ¿sí? Porque antes en el capítulo 4 decía que los discípulos, ¿qué hacían? Compartían entre sí todas las cosas. Y no había necesitados entre ellos, porque compartían las cosas. Y como que hubo un celo allí, y ellos dijeron, ¿sabe qué? Ustedes como pueden hacer eso, nosotros también vamos a hacerlo. Y como una competencia, algo que ocurre en medio nuestro. Y por eso hablamos de oposición, ¿sí? Y decimos que la obra del Señor no se puede tener, pero vemos que el engaño no es permitido. Dios es un Dios de verdad, y en la iglesia pues encontramos situaciones, ¿no? Y qué difícil es a veces poder ponernos de acuerdo. Pedro tuvo discernimiento, pero la muerte de esta pareja no fue algo como una disciplina de la iglesia. Que cuando se hace disciplina se habla a los hermanos involucrados, se les convoca, se les escucha y se restaura. Aquí no, fue una decisión del Señor. Ellos habían hecho algo que había ofendido a Dios e inmediatamente dice que ellos ¿qué? Murieron. ¿Y qué les sucedió? De una vez salieron y toda la iglesia observando. Si hablamos de que en nuestra iglesia necesitamos que los hermanos vengan, que la familia crezca, que vengan nuevas personas, ¿qué tal si pensamos en señales, prodigios, todo lo que ocurría en ese primer momento de la iglesia? ¿Qué pasaría en esta iglesia donde la gente se entere que aquí están siendo las personas sanas? La gente viene en masa, ¿cierto? Y quiere recibir de lo mismo. Mire lo que sucedió, versículo 12, capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo se alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos de las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Estaban en el momento. Dice que venían los enfermos, pero hay algo que llama la atención, y estaban todos ¿qué? Unánimes. ¿Cuál será la importancia?
de estar como iglesia unánimes, trabajando por una misma obra. ¿Estamos siendo unánimes, hermanos? Deberíamos. ¿En qué debemos estar unánimes? Saber que hay una necesidad. ¿Necesidad de qué? En la oración. ¿Necesidad de qué? De que otros vengan, ¿cierto? ¿Necesidad en qué? En crecer como iglesia. Pero a veces nuestra unanimidad está más en otros frentes, de pronto en la hora, en cosas materiales, en nuestros problemas, más no en lo que el Señor desea. Y dice que pues allí venían de varios lugares buscando esa sanidad. Pero ¿cuál fue la oposición? Vamos más adelante, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Allí nuevamente vemos esa oposición. Y recuerde de Satanás. Satanás está ahí para entorpecer la obra. ¿Satanás dónde trabaja? Dentro de la iglesia. Pero él no es Dios. Él es limitado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vemos también que hace Satanás en la iglesia? ¿Trata de qué? De dividirla, de destruirla. Y a veces como que lo permitimos, ¿cierto? Cuando no estamos haciendo la obra. ¿Qué ocurrió después de que fueron llevados a la cárcel? Dice versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Aquí ya vemos la mano de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cada uno de nosotros hagamos su obra. Y cuando hay oposición, dice que Él está ahí para respaldarnos. Dice que ese ángel, dice que abriendo las puertas, ¿qué les dijo? Versículo 20. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué tenían que hacer? Anunciar. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Compartir a Cristo. ¿Y qué tenemos que decir de Él? ¿Qué tenemos que decir de Jesús? Juan 11:25. Juan 11:25. ¿Qué dice? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice la palabra? Aunque esté muerto, vivirá. Algo suave, ¿sí? Algo sencillo. ¿Cambia la vida? Imagínese, usted le dice a alguien allí, a su amigo, a su familiar: Jesús es la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Muerto, pero yo estoy muy vivo. Vean, me puedo mover. ¿No me ve? Y cuando usted muera, ¿para dónde va? Ahí es donde empezamos a patinar y ahí es donde está nuestro temor. Dice que esas palabras son las que debemos anunciar. Entonces, como iglesia, ¿hemos estado anunciando al Señor Jesús en nuestra vida a diario, en nuestros hogares? El resultado lo vemos, y no es solamente por el número, sino por nuestro compromiso con Dios, de saber que si realmente queremos que esta iglesia crezca, cada uno estamos con esa responsabilidad de compartir del Señor. ¿Qué otra palabra de vida podemos ver? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses 2, 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando habla eso de asidos, hace referencia como estar tomados, ¿sí? O cogidos. Palabra de vida. ¿Qué es esa palabra de vida? La que transforma, la que cambia, la que llena.
¿Usted necesita esa palabra de vida? Yo la necesito. ¿La ha experimentado en su vida? ¿Cómo? ¿La palabra de Dios tiene o no tiene poder? Tiene poder, ¿sí? ¿Y por qué tiene poder? Porque es Dios mismo actuando. Por eso ella no la ha dejado, ¿para qué? Para que la compartamos. ¿Cómo podemos nosotros ver la palabra de vida en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Vino un problema. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso me debe dar a mi seguridad de que estoy con Dios. Y aunque yo me muera, sé que Él está conmigo y no debo temer. Entonces, lo primero, recordar que es Cristo el que está haciendo allí la obra en nosotros, que su palabra es la que debemos estar compartiendo uno a otro. Y hay un versículo que realmente me habló mucho y me dejó pensando, porque pues en ese versículo encontramos lo que venimos a hacer acá, a esta iglesia. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Y aclara, en su Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué es ese verdadero? ¿Qué significa esa palabra verdadero? Genuino. Hace referencia a aquello que es falso. Y dice el versículo allí, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. ¿Por qué esta obra permanece? Llevamos muchos años acá. ¿Por qué no se ha cerrado? Porque estamos en el verdadero, porque estamos seguros en Él y Él nos ha dado ese entendimiento, ¿sí? En Jesucristo. Si estamos nosotros seguros que estamos en Él, ¿por qué no lo compartimos tal cual? ¿Qué oposición? Bueno, vamos a Hechos, capítulo 5. Dice que ellos estaban allí y que el ángel abrió la puerta. Y después de eso, ¿qué pasó? Dice que los fueron a buscar y no los encontraron, ¿sí? ¿A dónde estaban ellos? En el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Lo que el ángel les había dicho. ¿Qué tenían que hacer? Ir y anunciar, ¿sí? Puestos en cómo, ¿en qué posición estaban? De pie, ¿cierto? O sea, ellos estaban haciendo la obra. Vamos ahí, capítulo 5, versículo número 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado, cerradas con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Mire esa palabra allí, dudaban en qué iba a parar aquello. Si estamos hablando que estamos tomados de la mano de Dios y ellos ya tenían un mensaje, ¿usted sabe a dónde vamos a parar? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿A qué hemos venido? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué anunciamos a Cristo? ¿A qué hemos estado trabajando para Él? ¿Para qué? Para que un día usted y yo nos encontremos allá en el reino de los cielos y cuando cantamos recibe toda la gloria, toda la honra, le alabamos, es porque yo anhelo estar con Él eternamente, ¿sí? Y ellos decían, no sabían, ahí el sacerdote, no sabían que iba a pasar esto, pero Pedro y Juan, que estaban encarcelados, ¿qué estaban haciendo? La obra del Señor. Y usted y yo estamos seguros que si estamos haciendo la obra, bueno, un día vamos a estar en el cielo con Él, amén. Versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, pero viniendo uno les dio la noticia, de aquí los varones que pusiste
que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué ve usted en esas palabras? Si usted se devuelve un poquito a Hechos, capítulo número 4, encuentra que ellos, cuando fueron encarcelados, les habían dicho que no podían hablar en el nombre de Cristo. Y usted ve allí que habla, ellos no citan a Cristo en el nombre de ese hombre, ¿cierto? Dice allí. Hechos 4:18, y llamándole les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. ¿Por qué? Porque es Dios mismo actuando. ¿Usted cree que Dios tiene poder y Jesús puede cambiar nuestra vida? Lo ha hecho y lo hará y lo seguirá haciendo. Entonces, hermanos, es algo que debemos de tener todo el tiempo con nosotros y en ningún momento dudarlo. Cuando hablamos de unanimidad, me ponía a pensar como iglesia, ¿qué hacemos? Unánimes juntos, orar, cada uno en casa. Sé que oramos, sé que leemos la palabra, sé que compartimos, pero como iglesia, todos juntos, debemos estar clamando a Dios. ¿Y por qué deberíamos clamar? Yo les doy algunos datos. ¿Saben que en medio de nuestra congregación hay personas enfermas graves que pueden morir? Personas necesitadas en economía, una familia dependiendo del padre o de la mamá. Y usted y yo podemos orar por ellos. Como iglesia, no a solas, unánimes, juntos. Y lo más maravilloso es, mire, yo sé que el Señor está con nosotros, el verdadero, el genuino. Y no sé, pero debemos motivarnos de saber que si estamos con Él tenemos la victoria. Y aunque vengan problemas y dificultades, no van a ser más grandes que lo que Dios puede hacer. Y usted y yo lo hemos experimentado. Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios. ¿Y en qué estamos obedeciendo a Dios? ¿O en qué desobedecemos a Dios mejor? ¿Qué dice Dios? Muchas cosas, pero entre ellas que debemos ir y llevar y hacer discípulos. Yo creo que todo el resto está en segundo plano. ¿Por qué? Porque Él se ocupa de eso. ¿Él no lo dice en su palabra? ¿Sí? Él dice: miren los pájaros, no se preocupan. Miren las flores, no se preocupan. Ustedes valen mucho más. Por el vestido, no se preocupen. ¿Sí? Pero yo les he dado a usted una tarea. ¿Cómo es que nosotros hacemos esa tarea? O a veces no la hacemos. Y empieza a relatar allí, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. ¿Veo cuál es la victoria que tenían ellos? La tenían clara. En el nombre de Jesús, el que es colgado, el que es príncipe, el que es salvador, el que tiene el poder. Y adicional a eso, ¿qué ha hecho? Le ha entregado a usted, me ha entregado a mí. Si he recibido a Jesús, ¿qué me ha entregado? El Espíritu Santo, que es quién y nada menos Dios. ¿Qué hace qué? Convence de pecado, ¿sí? Nos capacita, ¿sí? Los dones los reparte Él, recuérdelo, ¿sí? Como iglesia estamos siendo edificados en ese poder. Y es maravilloso saber que Él está con nosotros en medio nuestro y nos enseña, ¿sí? Y nos corrige. ¿Qué estabas haciendo allí Pedro y Juan? Cuando les estaba hablando, mire, dice, para arrepentimiento, perdón de pecados. Cuando les estaba diciendo, mire, ustedes como líderes, sacerdotes, saduceos, se han equivocado.
pero tiene la posibilidad de arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Cambiar de forma de pensar. ¿Tenemos nosotros que arrepentirnos? ¿En qué? ¿Pecamos? Claro que sí. Y tenemos que arrepentirnos y decirle al Señor, perdónanos por nuestra negligencia, porque muchas veces haciendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Y el Señor le coloca ahí a usted personas, donde usted está alrededor. Y nomás dígame usted, si con su familia usted puede compartir el Evangelio, claro, usted se reúne, usted los llama, los saluda. ¿Por qué no les comparte el Evangelio? ¿Por qué no los invita? Esta mañana nuestro pastor nos hizo una invitación a desayunar a los caballeros. Dice que vinimos más de los de hace un mes, como nos decía él, pero hay muchos de los caballeros acá que no nos acompañaron. Están invitados, ¿cierto, pastor? Para el próximo. Están invitados. ¿Y para qué? No solo van a desayunar, sino para que como caballeros tomemos el lugar en nuestra iglesia y estemos ¿qué? Trabajando igual que lo hacen los demás ministerios. Y dice que allí Él les habló. Dice, y testigos suyos somos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado. ¿Cuál fue la reacción que encontraron? Cuando les hablaron y los confrontaron, le dijeron, mire lo que pasó. Ustedes son culpables de lo que le pasó a Jesús. Versículo número 33. ¿Qué reacción tomaron? Ellos oyendo esto se enfurecían y ¿qué querían? Matarlos. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, hermana? Si usted al compartir el Evangelio, alguien tiene ese deseo para usted. Calladito, hermano, no hable. Me parece muy bien cómo le va a usted. No se preocupe, todo bien. Somos buenas personas y Dios no va a hacer nada malo con nosotros porque somos buena gente. No, dice que allí les compartió y les hablaron de que debían arrepentirse, ¿sí? Entonces, levantándose el concilio, un fariseo llamado ¿quién? Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Doctor. Un maestro, ¿sí? ¿Y de qué les habló? De dos hombres, ¿sí? ¿De quiénes? A ver, hermanos, ¿lo leímos? ¿De quién les habló Gamaliel? Teudas y el otro, Judas el Galileo, ¿sí? Gamaliel, siendo un hombre, bueno, importante, siendo un maestro, ¿qué hizo con los apóstoles? Retírense por un momento, vamos a reunirnos y vamos a hablar, ¿sí? Y empezó a decirles allí. ¿Qué le dijo Gamaliel? Dice allí, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo, versículo 35, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Chévere, ¿no? Que el Señor tiene ahí a alguien siempre para defendernos. ¿Recuerda cuando Pablo estaba por ahí en un lugar y dice, yo tengo mucha gente ahí? Aunque tú no lo sepas, tengo a gente que está trabajando para ti. Los mismos soldados te están protegiendo. ¿Cuál es el temor de hablar del Señor? Algo que yo veo en Gamaliel era, él hizo lo correcto ahí, pero como su discípulo Pablo, no escogió lo mejor. ¿A qué voy? A lo siguiente, cuando usted sabe que hay algo verdadero, genuino, y es Jesús Salvador, no puede titubear. Es su vida la que está en juego. Usted tiene que tomar una decisión y tiene que decirle al Señor, mira Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo. Recibo tu regalo, es para mí, ¿sí? Y no solamente para mí, va a ser para mi familia. Entonces, a veces escuchamos del Señor y puede ser que muchos de los amigos que llegan esta mañana habrán escuchado muchas veces de Jesús y como que diciendo, a ella me dijeron que levantara la mano, pero no, yo todavía no estoy seguro, yo todavía
3 predicaciones más y de pronto. No, no tengo que dudar. Sé que Jesús es Salvador, sé que es el Hijo de Dios, sé que es el verdadero Dios. Entonces tengo que recibirlo, tengo que tomar esa decisión, es lo que me conviene, es lo que realmente cambiará mi vida. ¿Y qué fue lo que sucedió después de eso? Dice que, y convinieron con él, versículo 40. Antes de eso, una acotación, luchando contra Dios. No sé a usted cómo le suena ese término, pero la obra del Señor no se detiene. Así usted no quiera, la obra del Señor no se detiene. Y damos gracias a Él, porque Él es suficiente y soberano, ¿sí?, para hacer lo que quiera, con su o sin mi ayuda, pero Él lo va a hacer. Entonces, si usted no quiere, hermano, va a perder ese privilegio de poderle servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y lo más maravilloso, estar con Él. ¿Sí? Dice versículo 40, y convinieron con Él y llamándole a los apóstoles después de azotarlo, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué pasó? Después de que se dieron cuenta que no podían, y bueno, ya dice que convinieron, les dieron su muenda, ¿no? ¿Por qué tendrían que pegarles? ¿Por qué tendrían que azotarlos? ¿Qué habían hecho ellos? Habían incumplido una orden, ¿cierto? Pero, ¿y ellos qué hicieron? Después de eso, dice, y ellos, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pensemos por un momento, ¿será que necesitamos persecución? Sería una buena manera de saber cómo estamos si estuviéramos todos. Hoy tenemos libertad, pero en muchos lugares no la hay. Les toca ocultos. Dice que ellos estaban gozosos, ¿sí? Y versículo 42, para finalizar, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de ¿qué? Enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Pero qué decían? No cesaban, ¿sí? Y cuando hablaban de no cesar es a tiempo, fuera de tiempo, buscar de Él, alabarle. ¿Qué predicaban? Que como hijo, ¿sí?, Él da vida, vida eterna, ¿sí? Que como Dios vivió en medio nuestro y sabe lo que usted siente y sabe lo que yo siento. Si eso es Jesús, si es el que tiene el poder, el que cambia nuestra vida, ¿qué tal si lo invitamos unánimemente como iglesia a que tome nuestra vida, que tome nuestros hogares, que tome nuestra iglesia y haga lo que Él quiera? Nosotros lo encasillamos a veces, no vaya a saltar, no vaya a hacer esto, no. El Señor se manifiesta y el poder del Espíritu Santo. Allí vemos que el Espíritu Santo estaba con ellos. Dice que como 5,000 creyeron. ¿Cuál es nuestra meta? Llenemos esta fila y esta y ya no más, ni uno más. No, el Señor nos puede llevar a donde Él quiera. Y yo quisiera que en estos minutos que nos quedan pudiéramos orar unánimemente como iglesia, no como una oración de cierre y nos fuimos y terminamos nuestro domingo, no. ¿Cuál sería lo principal que como iglesia usted y yo necesitamos para, de hecho, prender esos motores y trabajar para Él? Aún más, porque sé que lo estamos haciendo, ¿sí? Sé que estamos viviendo, sé que estamos ofrendando, sé que estamos asistiendo, sé que estamos amándole, pero falta más, que usted y yo hagamos un poco más, tal vez poner en práctica esos dones que el Señor nos ha dado y decirle, ¿sabe qué? Mire, yo te he dado el don de la enseñanza, póngalo en práctica. Hay muchos vacíos en nuestra iglesia por llenar. ¿Por qué? Porque no hemos ocupado nuestro lugar. Los caballeros con las damas nos llevan bastante ventaja, pero ahí estamos y vamos a trabajar porque trabajamos para un Dios todopoderoso. Entonces, ¿cuál será esa necesidad que como iglesia nosotros tenemos como principal? No pensemos solamente en nuestra parte económica, pensemos en lo que Dios quiere para nuestra iglesia. ¿Qué quiere de esta iglesia el Señor? Dice que San Fernando pueda llegar. Ya tenemos un lugar, una fachada, ya tenemos buena presentación. Todos estamos listos para trabajar para Él.
Ayúdenme, ¿qué necesitamos como iglesia? ¿Más oración? Más oración. ¿Qué más necesitamos? ¿Compromiso? Claro que sí, necesitamos gente comprometida. ¿Y qué tal si decimos al Señor que Él sea nuestra prioridad? Usted lo sabe, yo lo sé, que a veces damos prioridad a otras cosas más, no al Señor. Y no solamente cuando nos llame el pastor, en todo momento. Entonces diga, mire, ¿sabe qué? Lo que el Señor me diga que haga, lo haré. Si debo entregar, lo entregaré porque es para Él. ¿Y sabe qué hace el Señor? Él me va a recompensar. Porque dice que Él no, nuestro trabajo no es en vano. Para nosotros se nos olvida, pero para Él no. Entonces, vamos a orar, todos unánimes en este momento. Ya vamos a finalizar. Pero, ¿qué tal si cerramos nuestros ojos? Sé que hay parejas, sé que hay hijos, sé que hay padres, sé que hay madres, sé que hay abuelos que tienen petición y necesidad. Y este es el momento que como iglesia, todos juntos, elevemos oración a Él, diciéndole, mira Señor, no queremos seguir siendo los mismos. Y allí dice que como 5,000 creyeron. Vamos a orar. Yo quisiera que una dama orara, que un caballero orara, que un joven orara y un niño orara. Unos minutos como iglesia, todos juntos. Dice la palabra que todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiremos. Y no es posible que nosotros en este momento tengamos temor de saber, bueno, vamos a morir, pero dice la palabra que vamos a estar con Él eternamente. Entonces, ¿cuál es el temor? Nada de lo que hemos traído nos vamos a llevar, pero si estamos con Él, tenemos vida eterna. Entonces, les dejo libertad, hermano, no deja que pase tiempo. Un caballero, una dama, un joven y un niño. Oremos al Señor como iglesia. Rodeemos a nuestros pastores, las familias. Necesitamos estar fortalecidos como iglesia. Necesitamos llenar esta iglesia. Que cada uno estemos ocupando nuestro lugar y nuestra función. Vamos a orar al Señor. Oremos. Entregado a través de tu Hijo Jesús. Gracias Señor porque tú nos has enseñado, Dios, nos has dado muchas maneras, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, a las personas que lo necesitan, Dios. Gracias por aquellas personas que un día nos hablaron a nosotros, Señor, y por ese hablar que nos dijeron a nosotros podemos hoy declarar que tú vives en nuestra vida, Señor, que somos salvos, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra dice que lo que tenemos, demos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, Dios, a la gente que se está perdiendo, Señor. Perdónanos, Señor, si lo hemos dejado de hacer, si nunca lo hemos hecho, Dios. Ayúdanos, Señor, para llevar tu mensaje de amor, de perdón, de salvación, de paz, Señor, a las personas que lo necesitan, Señor. Que tu palabra, Señor, esté en nuestra boca, Dios. Que tu amor, Señor, lo podamos llevar, Señor, a donde tú nos dices que debemos llevarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, Dios, que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, Señor. Ayúdanos, Dios, porque lo necesitamos de tu ayuda, de tu gracia, de tu palabra en nuestra boca, de que nuestro corazón, Señor, esté anhelando, Señor, poder llevar, Señor, ese mensaje de amor a aquellas almas que lo necesitan, como un día lo necesitamos nosotros y cada día necesitamos de ti, Señor. Danos fortaleza, Señor. Quita todo impedimento, Señor. Quita todo orgullo, Señor. Quita todo argumento que el diablo quiera levantar, Señor, para impedir, Señor, que llevemos tu palabra a las naciones, Señor. Gracias, Señor, porque estamos, Señor, llenos de ti, Señor, porque tenemos todas las armas, Señor, para poderlo hacer, Dios. Perdónanos, Señor, la negligencia, Dios, porque es negligencia, Señor, y eso es pecado, Dios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios, porque somos una iglesia, Señor,
porque nos has enseñado, Señor, porque has puesto, Señor, gente, Dios, preparada para que nos enseñen, Señor. Y estamos preparados, Dios, Señor. Quítanos el temor, Señor. Quítanos las dudas, Señor. Quítanos los miedos, Señor. Pon tu gracia, Dios, tu palabra, Señor. Quita, Señor. Despeja el camino, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios. Te bendecimos, Señor. Queremos ver este lugar lleno, Señor. Lleno de gente que te alabe, que te busque, que realmente te necesite, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Señor Dios soberano, te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de estar reunidos para decirte que te amamos, Señor, que necesitamos de ti, que tu Santo Espíritu esté dándonos sabiduría, entendimiento para poder cada día aprender, pero principalmente, Señor, colocar en práctica esas enseñanzas, que podamos disponer todo nuestro tiempo, todo nuestro pensamiento, que todo lo que digamos y hagamos sea para la honra y la gloria tuya. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos, Señor. Necesitamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos lleve siempre de tu mano, nos muestre el camino a seguir, que podamos ganar muchas almas para ti, que seamos testimonio en todas partes donde estemos y por donde caminemos de todo lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a que quitemos esas barreras que nos colocamos muchas veces, que el tiempo, que el trabajo, pero primeramente que coloquemos tu presencia delante de nosotros, Señor. Sabemos que tú estás siempre en control de todas y cada una de las cosas. Necesitamos decidirnos, tomar las decisiones correctas, Señor. Bendice nuestro templo, Señor, a nuestros líderes. Apóyalos en todo lo que ellos emprenden, Padre Santo, y también a cada uno de los que queremos trabajar para el engrandecimiento de tu obra. Aparéjanos cada una de las situaciones. Bendice todas nuestras familias, Señor, todos estos siervos y siervas que hay ante ti, que día a día podamos mejorar nuestra manera de ser y de actuar, Padre Santo. Bendice también a todos y cada uno de los líderes que hay en el mundo, trabajando para el engrandecimiento de tu obra, Padre. Nos lo has dado todo, Señor, sin merecer nada. Gracias, Padre Santo, por poner los ojos en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser como tú eres, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. La joven valiente, el joven valiente. Aquí la niña. Señor Jesús, gracias por este día que nos da, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a cada familia de este mundo, Señor. Que nos bendiga, Señor. Que nos cura, Señor. Que los señores que están enfermos, que se curen, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos da, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor Jesús, te pido por la iglesia, por la necesidad de cada uno de los que están acá. Señor, te pido por que nunca nos avergoncemos de estar contigo y que nunca tengamos temor, porque siempre vamos a estar contigo, Señor Jesús. Amén y amén. Falta la joven valiente. ¿Dónde está? Dios, te damos muchas gracias porque tus propósitos son perfectos en nuestra vida. Gracias porque sabemos que definitivamente tienes un plan, Señor, para nosotros como iglesia, Señor. Estamos seguros de que estás empezando a abrir el camino, Dios, y de que has dispuesto todo, Señor, para poder ser los conquistadores que quieres que seamos, Señor, para poder levantarnos como iglesia, Señor, y empezar, Señor, a hacer la obra que tú has demandado de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has escogido, Señor. Gracias porque, aunque tu palabra dice
que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Aquí estamos tus obreros. Aquí estamos dispuestos, aquí estamos preparados, Señor. Aquí levantamos la mano, Señor, y decimos, henos aquí, Señor, yo quiero ir a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Sin importar el riesgo, sin importar, Señor, a dónde tengamos que ir. Envíanos, Dios, queremos hacerlo, Señor. Que arda una pasión en nuestro corazón día tras día, Señor. Espíritu Santo, levántanos, Señor, y llévanos a la cima que tú quieres que conquistemos, Dios. Hoy yo te doy gracias, Señor, porque realmente, Señor, estás levantando líderes, y no cualquier clase de líderes, Señor, sino líderes, Señor, que están sellados por ese Espíritu tuyo, capaces de alcanzar, Señor, lo que tú has demandado de cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos en cada etapa, Señor, que tenemos que empezar a asumir, Señor. Ayúdanos en cada una de las cosas que tenemos que empezar, Señor, a liderar y a trabajar, Dios. Yo te doy gracias por los pastores de esta iglesia, Señor. Yo te doy gracias por cada líder de esta iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, por consistorio, presbiterio, Señor. Te doy gracias porque estoy seguro que tú, Espíritu Santo, nos estás uniendo en una sola visión para alcanzar, Señor, lo que tú quieres que alcancemos, Dios. Siga haciendo lo que quieras hacer. Hoy te decimos, nuestros hogares están abiertos para ti, nuestras vidas están abiertos para ti, Señor, nuestra iglesia, nuestros trabajos, Señor, en todo lugar donde nosotros estemos, Señor, declaramos que tu presencia habitará, Señor, porque uno de tus hijos está allí, Dios, y declaramos que puedes hacer lo que quieras hacer, Dios. Vamos a dejar de ser estorbo, Señor, entre tu obra y lo que quieres hacer, Dios. Hoy declaramos que vamos a ser herramientas útiles, Señor. Hoy declaramos que somos vasos, Señor, que quieren ser llenos, Señor, del vino nuevo que tú estás derramando del cielo, Dios, para nuestras vidas, para generar cambio y transformación, Señor, en medio de una generación que necesita ser cambiada y transformada, porque necesita definitivamente a un Dios como tú. Te necesitan a ti, Señor. Permítenos ser herramientas útiles, Señor. Siervos útiles, Señor. Es tiempo de dejar de ser siervos inútiles para convertirnos en siervos que dan el 100% para ti. Que lo dan todo, Señor. Que lo dan todo. Te doy gracias porque sé que no tienes en poco, Señor, nuestras oraciones. Y porque hoy, Señor, tu oído está inclinado y tu mirada está puesta sobre nosotros, para escucharnos y decir, yo me lo tomo en serio. Y para saber, Señor, que en nosotros vas a hacer una obra gigante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los dejo con dos versículos que leíamos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar. Si estamos en el verdadero, hermanos, no nos dé temor a hablar de Cristo. Hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia. Y sé que si el Señor así lo quiere, ellos también nos van a acompañar y vamos a estar en este lugar alabando todos juntos. Padre, te damos gracias porque, Señor, tu palabra es clara, es real, tiene poder. Gracias, Espíritu Santo, porque, Señor, tú trajiste el avivamiento allí en este momento con señales y prodigios. Y tú no has cambiado, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso. Dentro de nuestra congregación vemos personas que tienen enfermedades a los diagnósticos de los médicos incurables. Señor, pero tú tienes todo el poder. Tú lo puedes hacer si tú quieres. Hogares, Señor, que necesitan de tu intervención, de tu ayuda. Señor, ¿qué podemos hacer, Señor, como hombres? Nada. Pero tú lo puedes todo, Señor. Ponemos a cada padre de familia, a cada madre, a cada hijo en tus manos, Señor, a cada abuelo, a cada persona joven, para que te busquen, para que te amen,
renueva nuestro entendimiento, nuestro corazón. Sé tú poniendo es un corazón, Señor, allí cambiado, renovado. Como iglesia te necesitamos. Está quedando muy bonita, Señor, pero esto es un salón. La iglesia somos cada uno de nosotros, Señor. Haz que trabajemos para ti. Quita la pereza. Quita, Señor, la fatalidad, los malos deseos. Satanás quiere, Señor, entorpecer tu obra, pero no lo va a lograr, porque él ya está derrotado. Señor, ponemos en tus manos, Señor, aquellos que están, Señor, tristes, que están tal vez, Señor, en derrota. Señor, ayúdales. Clamamos por esta ciudad, por este país. Como iglesia, unánimes juntos, Señor. Sentimos, Señor, el deseo de buscarte, de agradarte, de alabarte, de crecer espiritualmente. Ya no queremos más leche, Señor. Queremos sólido. Queremos, Señor, que tú llenes nuestra vida cada día más. Cambies, Señor, nuestra manera de pensar. Y que podamos, Señor, buscarte. Que podamos, Señor, agradarte con lo que hacemos, Señor. Prospera nuestra economía, por favor, Señor. Prospera nuestra vida espiritual. Tú has hecho tantas cosas, Señor, y la vas a seguir haciendo. Han pasado muchos años y esta obra no ha acabado, ni va a acabar, Señor, hasta cuando tú, Señor, lo decidas, Señor, que un día vas a venir por esta tu esposa, tu novia, Señor, porque sabemos que un día vamos a estar contigo, Señor. Te alabamos, Señor. La gloria, la honra y el poder es para ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, muévete cada día más en nosotros, Señor. Quita, Señor, de nosotros toda pereza, toda dificultad, toda crítica, todo orgullo. Padre Celestial, haz que podamos, Señor, darte a ti la honra, que seas nuestra prioridad, porque te alabamos, Señor. Ponemos esta tu iglesia San Fernando, Señor, en tus manos. Gracias por nuestros pastores Jairo y Diana, por sus 2 hijas. Bendícelos, Señor. Y haz que cada uno de nosotros, Señor, le rodeemos en oración, que ellos se sientan respaldados, Señor, primero por ti y por esta tu iglesia, Señor. El pastor no se reproduce, es las ovejas, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos cumplir con lo que hemos estado, Señor, haciendo. Si lo hemos estado haciendo, haz que cada día, Señor, lo hagamos, Señor, aún más. Y si no, motívanos, Señor, porque en Cristo Jesús oramos, lo ponemos todo en tus manos, Señor. Amén.